Romanos 12:2 dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La introducción que tenemos para esta serie dice que hay dos preguntas muy poderosas que deberían de afectar cada parte de tu vida. Y esas preguntas esperamos que ya hayan sido resueltas en la mente de cada uno de nosotros. Por ejemplo, una de ellas: ¿cuál es la voluntad de Dios en la tierra? La otra pregunta: ¿cuál es mi parte en la voluntad de Dios? Entonces, hablamos que la voluntad mayor de Dios en la tierra es la redención de la gente. Y pues nuestra parte, involucrarnos en eso. Lo más importante para Dios, la redención de la gente. Y lo que usted dio, nuestra parte, pues involucrarnos, trabajar, responder, hacer lo que podamos hacer lo que Dios nos rete a hacer en esta mañana, para involucrarnos pues en sus propósitos, en la redención de las almas en esta mañana. Entonces, esas dos preguntas determinarán nuestras decisiones en la vida, en todas las áreas. Entonces, nuestra serie ha tratado sobre cómo descubrir la voluntad de Dios y nuestra parte en ella. Entonces, hoy, ¿qué haces si estás fuera de la voluntad de Dios? ¿O te has perdido la voluntad de Dios? Lección número 12, la voluntad de Dios perdida y encontrada. Y es que a veces Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios trae gente, les muestra su voluntad. A veces específicamente les dice lo que deberían de hacer. ¿Para qué los ha llamado? ¿Para qué los ha traído? ¿Para qué los ha salvado? Pero a veces, a lo mejor no hay madurez, a lo mejor hay cierta rebelión, a lo mejor hay incredulidad y gente no responde. Se pierde la voluntad de Dios. Por ejemplo, hace muchos años inauguramos la iglesia, acá en la Peleteros. No sé por qué razón Dios hablaba muy frecuentemente. Y a veces eran cosas retadoras, a veces eran cosas que motivaban mi fe. En aquel tiempo teníamos como 7 matrimonios, 7 familias, el esposo y la esposa. Sus hijos venían, otros no venían, pero como 7 parejas. Increíblemente, no sé cómo Dios hace esto, cómo Dios conoce, pero Él hablaba específicamente de esos 7 matrimonios. Y lo que Él decía, yo los traje, yo los he traído. Y hablaba a cada matrimonio, a cada familia: yo he traído a fulano, a sutano, a mengano, a perengano. Yo los traje para cumplir con mi propósito. El detalle es que pues milagrosamente Dios se involucró para traerlos. Yo me asombraba cómo Dios trajo uno de acá, otro de allá, otro de allá, hasta de Oaxaca trajo, hasta de la Ciudad de México trajo. Dije yo: ¿cómo Dios hace eso? Pero lo que Dios decía es que Él los había traído con un propósito, para cumplir con un propósito en los tiempos tempranos de nuestra iglesia. El detalle es que aun a pesar de que Dios dijo eso, que Dios los había traído para cumplir con un propósito en la iglesia, con una función específica en la iglesia, pues ninguno de ellos está con nosotros hoy en día. Entonces, no sé qué haya sido de ellos, pero pues perdieron la voluntad de Dios. Perdieron la voluntad de Dios. Y no creas que es algo bueno, no creas que es bendición en esta mañana perder la voluntad de Dios. Pero vamos, lo que dice esta lección en esta mañana: la voluntad de Dios perdida y encontrada. Vamos a mirar en primer lugar perdida o la pérdida de la voluntad de Dios, perdiendo la voluntad de Dios. Perdiendo la voluntad de Dios. Muchas personas pudiera ser que se preocupen por las cosas malas relacionadas con la voluntad de Dios.
Tal vez gente temerosa, tal vez gente que sabe, que conoce a Dios en esta mañana, pudiera preocuparse por las cosas malas que están relacionadas con la voluntad de Dios. Por ejemplo, pudiera ser que se preocupen por la voluntad desconocida de Dios. No saben cuál es la voluntad de Dios. O pudieran preguntarse, ¿qué pasa si me pierdo de la voluntad de Dios? Porque no sé. No sé qué es lo que Dios espera, no sé qué Dios quiere, no sé para qué Dios me ha traído. Pero vamos, yo creo que a estas alturas, pues todos los que están en la iglesia saben que Dios los trajo. Y saben para qué. Saben que Dios los trajo, saben que Dios los llamó, que Él tiene un propósito para sus vidas y que saben lo que tienen que hacer. Hablábamos en algún momento, como que no es tan difícil saber para qué Dios nos trajo. Dios ha traído gente diferente para diferentes cosas, para cuidar niños, para estar en el coro, para tocar en la alabanza, para invitar personas, para diezmar, para ofrendar, para orar, para ayunar, para estar en la iglesia. Si me escucha, para apoyar, para repartir volantes, para involucrarse en algún ministerio, con mujeres, en el teatro, en la música, para ayudar en cualquier cosa, para ayudar en los planes de redención de Dios para la gente. Pero vamos, en esta mañana, gente puede temer que Dios se moleste, tener miedo que Dios se moleste con ellos, cuando no supieron lo que Dios quería, lo que Dios esperaba de ellos en esta mañana. Entonces, dicen que el mayor problema de esto es cuando conocemos la voluntad de Dios y no la hicimos. El mayor problema es cuando conocemos la voluntad de Dios y no respondimos. Un hombre dijo, no son las partes de la Biblia que no entiendo las que me preocupan, sino las que entiendo son las que me preocupan. Porque podemos leer la Biblia y no entendemos lo que significa. A veces tardamos años en entender lo que representa alguna escritura. ¿De qué está hablando Dios? Podemos tardar años en tener esa revelación. Pero hay cosas que sí sabemos. Hay cosas que sí entendemos. Hay cosas en esta mañana que Dios nos ha retado a hacer, que Dios nos ha mostrado su voluntad y dice, para esto te he traído y quiero que eso es lo que hagas. Pero a veces no lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y es lo que este hombre está diciendo. Lo que no entiendo no me preocupa. Me preocupa lo que sí entiendo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, déjame decirte una cosa. Todos estos matrimonios que Dios trajo al principio, sabían lo que tenían que hacer. No estaban ajenos. No estaban ignorantes de los retos que Dios les puso. Y no respondieron. No sé si eso traiga mucha comodidad en esta mañana, pero no únicamente esos 7 matrimonios, pero hay demasiada gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Sabe que debe estar en la iglesia y no está en la iglesia. Sabe que debe de estar haciendo la voluntad de Dios y no lo está haciendo. Entonces, si lo ponemos de esta manera, parece que saber lo que debemos hacer y no lo hacemos, como que cuenta por pecado, como que cuenta por desobediencia. Y seguramente en esta mañana, pues, no van a suceder buenas cosas en esta hora. Entonces, miramos que todo el pueblo de Dios puede conocer la voluntad de Dios hasta cierto punto. Decíamos en algún servicio, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, lee la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia. Y lo vas a saber. O vente a la iglesia y escucha
escucha la predicación y lo vas a saber. Y ciertamente en esta mañana gente puede leer la Biblia y Dios mostrarle cosas, o gente puede venir a la iglesia, escuchar un mensaje, una predicación, Dios retarle, Dios mostrarle, hacer su voluntad, pero dice, no, pero no voy a hacer eso. Pero yo no quiero hacer eso porque no, pues no va en contra de mis principios, o va en contra de mis deseos, va en contra de lo que yo quiero, o simplemente soy un rebelde y no quiero hacer eso. No me voy a dejar mangonear por un hombre. No dejarte mangonear, pero es lo que más nos conviene, hacer la voluntad de Dios. Es lo que más nos conviene, responder a Dios. Cuando gente responde, va a tener seguridad en su vida, va a tener seguridad en su familia, va a tener paz, va a tener protección, va a tener favor, va a tener bendición, va a tener el agrado de Dios. Dice la Biblia, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero vamos, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer para habitar bajo el abrigo del Altísimo? Para morar bajo la sombra del Omnipotente. Pues hacer la voluntad de Dios. Pastor Mitchell declaró, el lugar más seguro para cualquier persona es en la voluntad de Dios. El lugar más seguro. Entonces, no sabe cuál es la voluntad de Dios, lea la Biblia, lo va a saber. A veces gente sabe que Dios le va a hablar y prefiere mejor no, entonces no la leo. Dios me va a retar a hacer su voluntad, entonces no escucho la predicación, no voy a la iglesia porque Dios me va a hablar. No voy a orar porque si oro entonces voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida, y no quiero eso. A veces podemos rehuirle a la voluntad de Dios, tal vez por rebelión, rechazamos la voluntad de Dios, nos rebelamos contra la voluntad de Dios en esta mañana. Isaías 53:6 lo puso de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Por otro lado, rechazamos la voluntad de Dios porque sentimos que nosotros sabemos mejor lo que necesitamos para nuestra vida. Parece, dice la Biblia, que cada uno es sabio en su propia opinión. Cada uno jura, perjura tener la razón. Cada uno jura, perjura que sabe mejor hacer lo correcto. Pero vamos a lo mismo en esta mañana. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios en esta mañana. ¿Sí me entiende? Rechazamos la voluntad de Dios porque sentimos que sabemos mejor lo que necesitamos en la vida, pero Dios es el que sabe mejor para nosotros y Él nos quiere dar lo mejor. Y Él quiere que hagamos lo mejor en esta mañana. Génesis 3:5, Dios sabe que si comes del fruto del árbol aprenderás sobre el bien y el mal y serás como Dios. Aquí como que Adán y Eva pensaban que sabían más que Dios, que sabían que era lo mejor para ellos en lugar de obedecer lo que Dios les decía. Dios le dijo, no pueden ni tocarlo siquiera. No dijo, no coman de ese fruto, ni siquiera lo toquen. Pero dijeron, no, eso no es bueno para nosotros. Si lo tocamos, si comemos, va a ser bueno. Entonces parece que en ocasiones nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Por otro lado, rechazamos la voluntad de Dios porque no queremos el costo de la obediencia. Se nos hace a lo mejor muy gravoso. Se nos hace a lo mejor muy pesado involucrarse en la voluntad de Dios. Pero déjame decirte una cosa, no es tan pesado. El diablo a lo mejor te hace pensar que si tú respondes a Dios, que si te involucras en los planes, que si tú obedeces, que si tú haces lo que Dios te reta a hacer, qué pesado va a ser. Voy a pagar un alto costo si respondo a la voluntad de Dios. Pero parece que no responder es mayor el costo. ¿Sí me escucha? Parece que no responder a la voluntad de Dios es mayor costo. Dice el Señor Jesús,
mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si rechazamos o si gente rechaza la voluntad de Dios para su vida porque piensan que es muy alto el costo y no responden y desobedecen y se llenan de rebelión y dicen, yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues dice la Biblia que el costo de eso o lo que se paga por eso es la muerte, la paga el pecado, dice, es muerte. Entonces, no creas que es muy gravoso en esta mañana, muy difícil hacer la voluntad de Dios, responder a la voluntad de Dios. No creas que se paga un costo muy alto, pero a veces por nuestro orgullo, a veces por nuestra desobediencia, a veces por nuestra soberbia, a veces porque no queremos dejarnos mandar, a veces porque pensamos que sabemos más que Dios, a lo mejor no respondemos. Mateo 19:22 dice, pero cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, a veces, otra de las cosas que por las cuales rechazamos la voluntad de Dios es porque a lo mejor por egoísmo. Filipenses 2:20 y 21, porque no tengo ningún hombre de ideas afines que con naturalidad se interese por vuestro estado, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Entonces, buscamos hacer nuestra propia cosa, buscamos nuestros propios intereses en esta mañana antes que los intereses de Dios, por egoísmo. Buscamos lo que queremos, pero no lo que quiere Dios. Buscamos lo que anhelamos, pero no lo que anhela Dios en esta mañana. Entonces, ¿cómo rechazamos la voluntad conocida de Dios? Porque vamos, te digo, gente conoce cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero la rechaza. ¿Cómo la rechazamos? Entonces, por un lado, a lo mejor podemos rechazar la voluntad de Dios a través del pecado. Si es así, yo creo que sería lo más tonto que un cristiano pudiera hacer. No quiero hacer la voluntad de Dios, mejor me voy a pecar. Oye, pero Dios te trajo, pero Dios te llamó, Dios te perdonó, Dios te quiere dar su misericordia, Dios te quiere dar su gracia, Dios te quiere dar favor, Dios te quiere dar destino, Dios te quiere dar bendición, un futuro mejor para ti, para tu familia, para tus hijos, nietos, bisnietos, tu descendencia. Dios te quiere levantar, Dios te quiere poner en un lugar de honra, de honor, de privilegio, un lugar más alto que tus parientes, que tus hermanos, que tus amigos, un lugar mayor en esta mañana. Pero vamos, a veces gente rechaza eso. No quiero hacer la voluntad de Dios, entonces me voy a pecar. O en otras palabras, se descalifican a sí mismos. Increíblemente o tontamente, a lo mejor algunas personas usan el pecado como una forma de escapar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no quiero que el pastor me involucre en ningún ministerio. Mejor no voy a la iglesia. Mejor no soy fiel. Pues no voy a diezmar, porque el pastor se va a dar cuenta que no estoy diezmando y no me va a involucrar. Porque el pastor o Dios pone a los fieles en el ministerio. Si no son fieles, pues no los pone. Entonces, gente a lo mejor va a decir, pues no voy a ser fiel a los servicios, no voy a dar, no voy a ofrendar, no voy a diezmar, que el pastor se dé cuenta que estoy haciendo lo malo, que voy al expendio, para que no me ponga en ministerio, para que no me involucre en la voluntad de Dios. No voy a ir a orar, ¿sí? No me voy a involucrar, que ni cuente conmigo. Sí, voy a la iglesia, se termina y ahí nos vemos, Dios le bendiga, pastor, y no cuentes conmigo para nada, porque yo mismo me descalifico. Yo creo que eso sería tonto, o sería una de las cosas más tontas que un cristiano pudiera hacer, descalificarse a sí mismo de algo bueno. Otra cosa, podemos rechazar la voluntad de Dios a través de placeres egoístas. Entonces, miramos aquí en algún momento la historia de Jonás. Dios llamó a Jonás y le dijo, ve a Nínive, actualmente Irak. Pero él se fue a Tarsis
actualmente en la costa de España. Entonces, lugares opuestos. Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive. Y dijo, no, no voy a ir a Nínive. Voy a ir para acá. Quiero que vayas a la iglesia. No, no voy a ir a la iglesia. Voy a quedar en mi casa. Quiero que diezmes, que ofrendes. No, no voy a dar, no voy a diezmar. Quiero que viva rectamente delante. No, no voy a vivir rectamente delante de ti. Voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Quiero que seas obediente. No, a mí nadie me manda. ¿Qué hagas? No, me vale, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo la ves? Búscate otro si quieres. Ah, bueno, está bien. Entonces, a veces, en esta mañana, gente prefiere más placeres egoístas que la voluntad de Dios. Prioridad en su trabajo, prioridad antes que Dios, sus carreras, prioridad los deportes. Yo voy a hacer que México le gane a Camerún. Me voy a ser futbolista. De repente me dan ganas, digo, Padre Santo, ¿qué puede ser? ¿Qué hacemos? Pero pues esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mejor otra cosa, mejor me voy a jugar la lotería en lugar de hacer la voluntad de Dios. Pasatiempos, materialismo, comodidad. Mejor me compro un sillón reclinable y me pongo a ver la tele en lugar de ir a la iglesia. Pero vamos, podemos rechazar la voluntad de Dios a través de la demora, por otra cosa, por otro lado. Entonces, a veces nos sentimos mejor con nuestra desobediencia si no decimos que no, pero decimos más tarde. El año que entra me pongo bien con Dios. Pastor, ya que regrese a El Salvador, entonces, si es que regresa, pues entonces me pongo bien con Dios. El 2024, el 2030, hago la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que ahorita no. Hombres y mujeres se han demorado en responder a la voluntad de Dios y desafortunadamente ya no les quedó tiempo para hacerlo. ¿Sí me escucho? El diablo hizo y deshizo con ellos. Después de golpes, después de problemas, después de situaciones, dijeron, ahora sí, Señor, cuente conmigo lo que usted quiera. Es más, a donde me mande me voy. Voy a ser evangelista, voy a ser pastor, lo que usted quiera. Pero, pues fuera de tiempo, pues. O ya a punto de morir. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿El tiempo era ahora? No, es para hoy, no para mañana. Entonces, Génesis 24:55, entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Aquí está Eliezer, va mandado por Dios a la casa de Rebeca, y le dice, esta es la mujer que Dios tiene para mi siervo Isaac. Y la familia sabe que es la voluntad de Dios que Rebeca se case con Isaac. Pero dicen, no estamos diciendo que no, pero que se espere 10 días aquí. Y pasan 10 días y le vamos a decir otros 10 días. Y pasan 10 días y otro mes. Y pasa ese mes, otro año. Sí, no estamos diciendo que no se vaya, pero después. Eliseo le dice, no, yo me tengo que ir, por favor, déjenme ir ya y ya, es la voluntad de Dios. Ahora, no en 10 días. Y bueno, pues nos vamos a preguntarle a ella, ¿qué dices tú? ¿Te vas a ir con el Señor y te vas a casar con Isaac? Dice, sí, iré. Dije, me dejó con el ojo cuadrado. Dije, qué tremendo, cómo esta mujer, pienso que jamás había visto a Isaac. No sabía con quién se iba a casar, no conocía al hombre con el que iba a hacer vida. Pero pienso que ella sabía que era la voluntad de Dios y dijo, si es la voluntad de Dios, aquí estoy, Señor. Sí voy a ir. No voy a decir que en 10 días, no, ya, ahora. No cuando tenga 80 años, no, ya, ahora. Sé cuál es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. No conozco, no sé todo lo que va a pasar, no sé cómo voy a ir con este hombre, pero si es la voluntad de Dios, adelante. Entonces, Lucas 9:59, entonces dijo otro, sígueme, pero él dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Otro hombre que está posponiendo su decisión. Pero miramos al resultado final, han pasado los años y a veces gente nunca hace la voluntad de Dios. Podemos rechazar la voluntad de Dios dejando el lugar donde Dios quiere que estemos.
Ruth 1:1, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. Usted ya conoce la historia de Noemí y su esposo. Dios les había retado. Va a haber tiempos difíciles, a lo mejor, luchas, situaciones, problemas, pero ustedes manténganse firmes, sirvan a Dios. No se muevan de aquí, no se vayan de aquí para ningún lado, porque aquí está la voluntad de Dios para sus vidas. Aquí Dios tiene planes para ustedes, aquí Dios les va a ayudar, aquí Dios les va a decir, aguanten, créanle a Dios, confíen en Dios. Pero ellos dijeron, no, nos vamos a Moab. Y si fueron a Moab, en otras palabras, pues dejaron la voluntad de Dios, dejaron el lugar donde Dios quería que estuvieran. Y usted conoce la historia, les fue muy mal. Vamos, es lo mismo, dejar la voluntad de Dios. No creas que es algo bueno, no creas que vas a tener bendición, beneficios en esta mañana. Entonces, aquí miramos, Pedro regresa al barco en esta mañana de pesca cuando escucha a Jesús llamar y él dice, ese Señor, en algún momento Pedro perdió la voluntad de Dios, pero cuando el Señor le llamó, él fue con él. En otras palabras, es como si gente dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? Se supone que debo estar allá. ¿Qué estoy haciendo? Se supone que debo estar haciendo otra cosa. Se supone que debo estar ayudando a que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de personas. Se supone que debo de estar en la iglesia. Se supone que debo de estar sirviendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Segunda cosa, volver a la voluntad de Dios. La pregunta más importante en esta mañana, cuando nos hemos perdido la voluntad de Dios, ¿cómo nos puede mirar Dios? No sé, a lo mejor gente piensa que Dios se da por vencido, que a lo mejor los mira con desprecio, que a lo mejor está disponiendo castigo en esta mañana eterno para personas que se han perdido la voluntad de Dios. Miramos en la Biblia que Dios no odia a las personas desobedientes. Parece contrario en esta mañana a lo que nosotros podemos pensar. Pero Dios no odia a las personas desobedientes. Dios no está diciendo, perdiste la voluntad de Dios, que te truenen para que se te quite lo chistoso, que te truene para que se te quite lo desobediente, que te truene para que se te quite lo rebelde. Dios no está enojado, Dios no los odia. A veces gente puede hacerlo, pero Dios no es así. Él no se da, no únicamente no odia, pero no se da por vencido. Dios habla, Dios recuerda a gente. A veces permite de alguna manera condenación en sus vidas o puede tratar con sus corazones para que reconsideremos nuestras elecciones. Que digamos como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me está yendo tan mal por rechazar la voluntad de Dios. Mejor regresaré y le diré, Padre, pecado con decirle contra ti, dame una oportunidad. Y regresa y vuelve a la voluntad de Dios. Pero a veces gente piensa que Dios está enojado, que Dios lo va a decir, no, aquí ya no vuelves más. La regaste, no obedeciste, no aprendiste la primera, te dije a la primera, si no aprendes a la primera ya no hay más oportunidad. A veces gente en esta mañana de alguna manera piensa que Dios se da por vencido en esta hora, pero Dios actúa. Dios puede traer problemas, a veces inclusive para despertarnos y para que reconsideremos. Aquí está Jonás 1:4. Entonces el Señor envió un gran viento en el mar y se levantó una tormenta tan violenta que la nave amenazó con romperse. Entonces, en su momento Jonás no respondió a la voluntad de Dios, pero Dios de alguna manera está permitiendo pues ese viento en el mar para que él reconociera que andaba fuera de la voluntad de Dios. A veces, no necesariamente tienen que ser malos problemas sobre personas, pero a veces Dios los permite para que gente diga, ¿qué estoy haciendo aquí? Tan a gusto que estaba en la iglesia, tan en paz que estaba en la iglesia, tan bien que me iba sirviendo a Dios, tan bien que me iba haciéndolo, también que me iba recogiendo, limpiando, acomodando así, levantando la ofrenda, tocando en el ministerio, también que me iba. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, la mejor opción en esta mañana es volver a la voluntad de Dios.
necesitas hablar con Dios acerca de volver a su voluntad. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Está el viento. Reconocen que Jonás es el culpable de lo que está pasando. Él dice: tírame al mar porque yo soy el culpable. Pero ni aún así se escapó de Dios. Está en el pez, Dios lo guarda. Ahí ora, reconoce: Señor, déjame regresar a tu voluntad. Y dice que el pez lo escupe. Y Jonás dice: ¿a dónde quieres que vaya, Señor? A Nínive. Bueno, voy a Nínive. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Nada difícil. Simplemente vas a decir: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Cómo? ¿Esa era tu voluntad? ¿Ese era lo gravoso? ¿Ese era lo difícil que querías que hiciera? ¿Qué voy a decir, Señor? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y lo vas a hacer por 3 días. Vas a estar caminando por la ciudad, 3 días de camino. Es muy larga, mucha gente se va a perder. No quiero que se pierda. Y tú le vas a decir: Nínive será destruido de aquí a 40 días. Le pregunto a usted: si Dios le dijera que hiciera eso, ay, qué difícil, ay, qué cansado, qué gravoso. No es tan gravoso. La voluntad de Dios no es tan gravosa como gente puede pensar. Dice el Señor: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jonás dijo eso, la gente se arrepintió y en ese momento pues no hubo juicio. Dios cumplió en esta mañana su propósito y Jonás pues se involucró en la voluntad de Dios en esta mañana. Entonces tienes que tomar acciones para volver a la voluntad de Dios. Si te saliste de la voluntad de Dios con malas decisiones, regresa a la voluntad de Dios con buenas decisiones, como Jonás. Jonás tomó una mala decisión, se fue a Tarsis, a España, y después corrigió y tomó una buena decisión y se fue a Irak, a Nínive, a donde tenía que ir y a decir lo que tenía que decir. Algo bien fácil: de aquí a 40 días Nínive será destruida y ya, es todo lo que iba a hacer. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás 3:3. Ahora bien, Nínive era una ciudad muy grande, un viaje de 3 días en extensión. Entonces, debemos reconocer que algunas cosas no se pueden arreglar por completo. A veces no es posible retroceder de ellas literalmente. En esta mañana, por ejemplo, gente puede decir: entonces, si Dios es misericordioso y perdonador y Dios da otra oportunidad, robo un banco y después pago. Parece que no. Dios es misericordioso, entonces me divorcio y después me vuelvo a casar con la misma esposa. Parece que en esas cosas no necesariamente puedes hacer eso. Sí, necesitamos reconocer que algunas cosas no se pueden arreglar, pero la mayoría de ellas se arreglan. Dice el hermano de Elías: me divorcio al Chay y luego me caso otra vez. No, hasta que la muerte los separe. ¿Sí es la voluntad de Dios? Sí. Entonces, Éxodo 34:6: y el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para ir y grande en bondad y verdad. Entonces Dios permite que las personas regresen a su voluntad, y no únicamente permite que regresen, pero las bendice cuando lo hacen. No únicamente Dios, porque es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, en esta mañana permite que regresen y hagan su voluntad. Pero únicamente les permite, sino que les bendice por eso. Entonces te pregunto en esta mañana: ¿es muy gravoso hacer la voluntad de Dios? ¿Qué dijo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruido. A lo mejor hasta se cansó de andar repitiendo, grabó un spot y ya lo puso ahí, ya va caminando. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Entonces, no únicamente Dios permite que gente regrese, corrija y diga: Señor, voy a hacer tu voluntad. Las bendice por ello. ¿Qué hizo Dios con el hijo pródigo? Se arrepintió, regresó a hacer la voluntad de Dios y dijo: a ver, póngale el vestido nuevo, póngale el anillo, póngale el calzado, y no únicamente eso, hagan fiesta porque mi hijo ha reconocido que se desvió a la voluntad de Dios y ha regresado, y yo lo voy a bendecir por ello. Y el hermano mayor enojado: ¿por qué estás haciendo eso? Pues porque yo bendigo a gente que responde. No únicamente permito que regresen, pero los bendigo cuando lo hacen. Tercera cosa, ya nos vamos avanzando en la voluntad de Dios. Tenemos que enfrentar la verdad en esta mañana. Algunas cosas ciertamente no se pueden arreglar por completo en esta hora. Ciertamente a veces hay tiempo perdido, hay oportunidades perdidas. Entonces, esto es lo que hacen algunas personas: permiten que la condenación de lo perdido los abrume. Entonces, hay que dejar
en esta mañana lo que no se puede arreglar con Dios. Entonces, no conviertas el foco de tu vida en preguntas que no puedes responder en esta mañana. Entonces, el problema real es, ¿qué vas a hacer ahora? Pues, supongo que de alguna manera Dios te ha retado a confiar en su misericordia, a confiar en su gracia, hacer la voluntad de Dios. No es difícil, no es gravoso, no es pesado. Al contrario, es ligero y te bendice. Entonces, miramos en esta mañana qué misericordia. Dios no nos da todo lo que merecemos. Y Dios nos da su gracia. En otras palabras, Dios nos da lo que no merecemos. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios va a ser misericordioso contigo. En otras palabras, no te va a dar todo lo que te mereces, o no va a permitir lo que te mereces. No va a permitir todo lo que te mereces. Va a ser misericordioso. Y por otro lado, si tú haces su voluntad, Dios te va a dar su gracia. Te va a dar cosas que no te mereces. Y tú vas a decir, Señor, ¿y esto de dónde salió? ¿No me lo merezco? No te lo mereces, pero pues porque has hecho mi voluntad. Yo soy misericordioso, te doy mi gracia, te doy mi misericordia. No permito cosas que te mereces y te doy lo que no te mereces. Segunda Samuel 24:14, y dijo David a Gad, estoy muy angustiado, por favor, caigamos en la mano del Señor, porque sus misericordias son grandes, pero no me dejes caer en manos de hombre en esta mañana. Entonces, Dios es mejor que las personas. Dios es mejor que nosotros. David, entendiendo eso, dijo, no, por favor, mejor Dios, mejor en la mano de Dios. Que Dios me juzgue en lugar que me juzguen los hombres, porque yo sé que Dios va a ser misericordioso. No me va a dar lo que merezco. No me va a dar todo lo que merezco. Y me va a dar por lo que no merezco. Si estamos en la voluntad de Dios en esta mañana, Josué 9, 20, 21, esto es lo que debemos hacer. Debemos dejarlos vivir, porque la ira divina caería sobre nosotros si rompiéramos nuestro juramento en esta mañana. Entonces lo vamos a hacer ahora mismo, en esta mañana, y vamos a dejar el futuro con Dios. Y eso es lo que sucedió en el caso de Josué y del pueblo de Israel en esta mañana. Lo hicieron ahora mismo, y eso lo dejaron en el futuro de Dios. Y eso en esta mañana Dios hizo un tremendo milagro en la batalla un poco más adelante. Entonces tienes que hacer todo lo que Dios quiere que hagas, no mañana, ahora. ¿Sí me escucho? Entonces el fracaso y la negación no se pueden deshacer, pero ahora dice el Señor, le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas. Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En un principio, como que Pedro desobedeció, se salió de la voluntad de Dios en esta mañana, pero Dios le dio la oportunidad de regresar. Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuándo lo hago, Señor? Ahora. Bueno, ahora lo voy a hacer. No voy a esperar hasta que tenga 80 años. Entonces, si tú sabes que la voluntad de Dios es la redención, pues involúcrate en la redención de alguna manera. ¿Cuándo? Ahora. Un evangelista de apellido Bonnke, este hombre alemán trajo a millones a Cristo en África. Y dice que fue abordado por una mujer que solo había sido salva cuando tenía 80 años. Hasta que tenía 80 años esta mujer respondió y entregó su vida a Cristo, pero dice que ella estaba llena de arrepentimiento porque había desperdiciado tantos años de su vida. Obviamente no le quedarían muchos años para hacer la voluntad de Dios. U otra ilustración en esta mañana, al arar no importa cuán largo sea el surco, sino cuán profundo. Entonces, ¿de qué nos serviría tomar el arado y únicamente pasarlo por encima? Voy a hacerlo largo, voy a servir a Dios hasta que tenga 80 años, pero no voy a hacer su voluntad. ¿De qué serviría? ¿Sí me escucho? Voy a servir a Dios por encimita, no me voy a comprometer, no me voy a entregar. ¿De qué te va a servir? Arar por encima, pues vas a echar la semilla y no van a venir los pájaros y la van a comer. No va a tener profundidad, no va a crecer, no va a haber fruto, no va a haber bendición, no va a haber favor, no va a haber nada mejor. No, pues toma el arado y ni modo, aunque me cueste trabajo, lo voy a meter lo más profundo que pueda. ¿Alguna pregunta?